Jurassic Park nos enseñó que la ciencia puede devolver a la vida a criaturas extintas, pero que también lo que ocurre cuando ese poder se usa sin control. Y lo que muchos no saben es que, tras el caos de Isla Nublar y Sorna, un proyecto secreto buscó ir más allá, la Operación Chaos Effect. Este programa clandestino no se conformó con clonar dinosaurios, su meta era crear superdepredadores, híbridos imposibles de contener, y el resultado fue un desastre, mayor que el de los eventos originales de Jurassic Park. Tras la caída de InGen, cuando las puertas de Isla Nublar y Sorna quedaron selladas por el miedo y el desastre, muchos pensaron que la era de los dinosaurios había terminado, que el experimento genético de John Hammond había sido enterrado bajo el peso de sus propias consecuencias. Pero no todos compartían esa visión. En las sombras, lejos del escrutinio público, un grupo de científicos renegados vio esa caída como una oportunidad, una forma de continuar lo que InGen había empezado, pero llevándolo a un nuevo nivel. No quería solo clonar dinosaurios, querían perfeccionarlos, crear criaturas más poderosas, más veloces y más resistentes, y sobre todo, mucho más inteligentes. Comenzaron a experimentar con la mezcla de ADN de entre diferentes especies, combinando características de carnívoros con herbívoros y cazadores y presas, de gigantes colosales y criaturas ágiles como sombras. Su visión era doble: por un lado, crear armas biológicas vivientes, listas para el combate y el control; por otro, fabricar atracciones exóticas, criaturas imposibles que asombraran al mundo, y revitalizar el negocio del parque temático como algo que nunca se había visto. Pero cada línea de código genético que manipulaban, cada célula que alteraban, los alejaba más y más de la naturaleza, y los acercaba a algo impredecible, incontrolable, caótico. Era la evolución, pero forzada por el hombre, manipulada en laboratorios donde la ética se quedó fuera del microscopio y el precio sería altísimo. Warning, warning, warning. Cause Effect no era solo la continuación del legado de InGen, era su perversión más peligrosa. Los científicos detrás de este programa clandestino usaban los mismos métodos de clonación que Hammond y su equipo había perfeccionado: extracción de ADN fósil, relleno genético con secuencias modernas, anfibios, reptiles, aves, y crecimiento acelerado en laboratorios de alta tecnología. Pero esta vez no había límites, no existía un comité ético, no había regulaciones ni supervisión, solo ambición y un deseo insaciable de crear lo imposible. Los híbridos resultantes eran más grandes, más inteligentes y mucho más agresivos. Cada criatura fue creada con un propósito específico: dominar, cazar y destruir. Sin embargo, había un problema. La mezcla de ADN los volvía químicamente inestables, sus organismos eran erráticos, sus comportamientos impredecibles, crecían demasiado rápido, sus hormonas se descontrolaban y, lo peor, su violencia se incrementaba con el paso del tiempo. Cause Effect no era solo un experimento de ingeniería genética, era una fábrica de monstruos escondida entre la jungla, una pesadilla diseñada célula por célula. Alert, 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 alert. Uno de sus primeros experimentos y uno de los primeros en destacar fue el Alpha Raptor. Partía de un velociraptor común, pero se le añadieron genes de depredadores modernos y otras especies de dinosaurios carnívoros. El resultado: una criatura más grande, más rápida y con una inteligencia alarmante. Podía liderar manadas, comunicarse mediante señales vocales complejas y coordinar emboscadas contra presas humanas. Su fuerza era tal que rompía jaulas reforzadas y burlaba los sistemas de seguridad con una precisión inquietante. Se dice que fue el Alpha Raptor quien inició las primeras rebeliones dentro de las instalaciones, liberando otros híbridos y desatando el caos absoluto. Luego estaba el Amargo Spinus, una mezcla entre el enorme Spinosaurus y el extraño Amargasaurus.
Este híbrido superaba los 15 metros de largo y contaba con una fuerza descomunal. De su linaje Amargasaurus heredó una serie de espinas cervicales que podían servir como defensa o como sistema térmico, pero su verdadero peligro residía en su temperamento, territorial, violento, capaz de embestir estructuras reforzadas con su propio peso. No era el más inteligente, pero su brutalidad lo convertía en una amenaza imparable. Y luego vino el T-Rex Omega, un proyecto distinto. No era un híbrido, sino una versión mejorada del Tyrannosaurus Rex original. Una bestia de pura sangre, pero optimizada en cada aspecto, más grande, más musculoso, con sentidos agudizados que le permitían detectar presas a kilómetros. Su piel era más gruesa, resistente incluso a armas convencionales. Los propios científicos lo llamaron el depredador definitivo, y sin embargo, ni siquiera ellos se atrevían a acercarse demasiado. Era tan agresivo, tan volátil, que muchos consideraban al T-Rex Omega el error más grande del proyecto. Warning. This is not a test. This is not a test. Pero si el Omega era un error, el Ultimasaurus era una locura, la criatura más ambiciosa de toda la operación, un monstruo creado a partir del ADN de Tyrannosaurus Rex, Ankylosaurus, de quien heredó las placas y la cola con púas, Triceratops, aportando sus cuernos frontales, y Velociraptor, para darle velocidad e inteligencia. Lo que emergió de esa combinación fue una bestia blindada, llena de armaduras naturales, cuernos afilados, placas óseas, una mandíbula monstruosa y garras como cuchillas. El Ultimasaurus era la máquina perfecta de destrucción, tan peligroso que no logró mantenerse en cautiverio más de unas semanas. Fue él quien destruyó una de las principales instalaciones de Cause Effect, solo en cuestión de horas. Cada criatura creada bajo el nombre de Cause Effect era una advertencia, una muestra que de lo que ocurre cuando la ciencia ignora la ética y el poder supera el control, porque estos no eran solo dinosaurios, eran armas vivas, criaturas nacidas para el caos, y su furia apenas comenzaba. Nadie estaba preparado, ni siquiera sus propios creadores. El colapso comenzó como una serie de fallos en cadena, sistemas de contención saturados, códigos de emergencia que no respondían, guardias y científicos atrapados en zonas de cuarentena biológica. En cuestión de minutos, el laboratorio se convirtió en una ratonera. Los Alpharaptors usaron su inteligencia de forma brutal, cortaron la energía, forzaron compuertas, liberaron intencionalmente a los híbridos más peligrosos como si entendieran que juntos serían imparables. El Ultimasaurus embistió una planta generadora provocando una explosión que dejó sin energía la mitad del complejo. El T-Rex Omega desencadenó, arrasó los laboratorios de desarrollo genético, eliminando por completo los registros físicos del proyecto. Mientras tanto, los científicos corrían entre pasillos oscuros, rogando por acceso a las plantas de evacuación, pero las puertas estaban selladas. El protocolo de cuarentena los había condenado. Algunos intentaron destruir los servidores, borraron las puertas, otros intentaron escapar con discos duros, grabaciones, muestras. Muy pocos lo lograron. En los días posteriores, la jungla lo cubrió todo. Lo poco que quedó en pie fue destruido por equipos de limpieza encubiertos, helicópteros sin insignia, hombres sin nombres, todo bajo contratos de silencio o amenazas veladas. Los registros fueron manipulados, las muertes atribuidas a accidentes de laboratorio, las instalaciones clasificadas como zonas contaminadas, y cualquier testigo sobreviviente desapareció o fue silenciado. Cause Effect fue borrado del mapa. El mundo nunca escuchó su nombre, nunca vio las imágenes, nunca conoció a sus criaturas, y sin embargo, algunos rumores sobrevivieron.
avistamientos, sonidos en la selva, depredadores sin nombre, cazando donde no deberían de existir. Porque el caos no puede ser contenido para siempre y lo que nació en ese laboratorio sigue vivo. Aunque la operación Cause Effect terminó en ruinas, su legado sobrevivió en fragmentos. Muchos registros fueron destruidos durante el colapso, pero algunos datos, muestras y prototipos genéticos lograron salir de las instalaciones. Se desconoce quién los extrajo o bajo qué autoridad. Lo cierto es que la investigación no murió. Años después, el doctor Henry Wu retomaría esas líneas genéticas y las llevaría aún más lejos. Primero, con el Indominus Rex, una criatura híbrida diseñada para cazar, adaptarse y dominar. Y luego con el Indoraptor, una evolución más refinada, más letal y mucho más peligrosa. Ambos representan la misma filosofía que Cause Effect, crear armas vivas, organismos modificados para ser controlados, aunque eso jamás funcione. Cause Effect no fue un simple experimento fallido, fue la semilla, el primer paso hacia una nueva era de depredadores artificiales. En otras palabras, fue el inicio no oficial del mundo que hoy conocemos como Jurassic World. La operación Cause Effect fue el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando el hombre cree que puede controlar la evolución. Se atrevieron a diseñar nuevas criaturas, a mezclar el pasado con el presente, a jugar con el código de la vida, como si fuese una herramienta de poder. Pero los híbridos que crearon no fueron mejoras, no fueron avances científicos, fueron monstruos, criaturas inestables, impredecibles y absolutamente imposibles de contener. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos híbridos te parece el más peligroso? ¿Crees que el Ultimasaurus o el Omega podrían superar al Indominus? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres descubrir más secretos del universo de Jurassic Park.